El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves de Paramédicos del Alma. Hoy con otro interesante programa de Paramédicos en Acción. Estamos sumamente agradecidos por este tiempo que estamos en CTNI, así que estamos sumamente contentos, llenos de esperanza, llenos de fe en nuestro ministerio y en todo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Así que no te retires, que Paramédicos del Alma acaba de comenzar. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, gracias por la sintonía a nuestro programa de Paramédicos del Alma. Hoy voy a estar hablando sobre la prevención del suicidio en los jóvenes y adolescentes. Es un tema muy importante, muy necesario para este tiempo. Sabemos todos que la salud mental en nuestro país está haciendo estragos, o más bien la falta de salud mental, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nosotros decimos salud mental, pero es la falta de salud mental está haciendo estragos. Y obviamente yo digo, como digo en las conferencias y en las charlas y donde quiera que nos invitan en los talleres, el suicidio es el último eslabón de ese proceso que se convierte en el comportamiento suicida, y obviamente que viene producto de una serie de situaciones en la vida que van afectando al individuo. Y esto puede ser a hombres, mujeres, a jóvenes y adolescentes, incluyendo la niñez. De hecho, entre las edades de 5 hasta 14 años, de 5 hasta 14 años, en la última década ha habido un aumento de un 28% en lo que se refiere a los suicidios en los niños. Y los últimos números que vimos y las últimas estadísticas, la OMS está diciendo que de 10 años hasta 34. Escuche bien y mire bien, de 10 años hasta 34 años, el suicidio se acaba de convertir en la segunda causa de muerte a nivel nacional. Así que tenemos unos retos por delante, y específicamente en este programa que vamos a abordar lo que es la prevención del suicidio entre los jóvenes y adolescentes. Vamos a estar tocando esa información que es sumamente necesaria, que hay que hablarla en la escuela, hay que hablarla en la comunidad. Tenemos que hablar de estos temas en nuestras iglesias, tenemos que hablar de estos temas en nuestros hogares, sentarnos a hablar con nuestros hijos de una manera franca y sencilla. Hablar del comportamiento suicida o del suicidio provoca que la gente se quite la vida, porque ese es el mito que uno siempre escucha en todos lugares, ¿verdad? Y obviamente parte de este programa, o la mayor función que tiene este programa, es educar y trabajar con el tema de una manera responsable. Pues es todo lo contrario. Hablar del suicidio no provoca que la gente se quite la vida, ni el comportamiento suicida. Fíjese que he utilizado dos términos que son sumamente importantes. Comportamiento suicida, que es el proceso, y el suicidio, que ya es el acto de la persona, ¿verdad? Que la persona decide quitarse la vida. Así que en cualquiera de los dos aspectos es sumamente importante que hablar de ese tema no provoca que la gente se quite la vida. Por eso es que es tan necesario espacios como este. Como siempre decimos, son literalmente espacios de esperanza y de vida. Porque cuando hablamos de este tipo de temas, la gente conecta con nosotros y podemos, de una manera sencilla, de una manera honesta, de una manera también cotidiana, comenzar a hablar de este tema sin que nos cause estrés, sin que nos cause más preocupación, ni tampoco el caso extremo, como hemos dicho ya, el pensar que no voy a atreverme a hablar del tema porque eso va a provocar que alguien se quite la vida. Así que es todo lo contrario, hay que hablar del tema de una manera tranquila, sosegada.
y obviamente de una manera responsable también, porque estamos hablando de un tema de vida o muerte, ¿no? Y lo que queremos obviamente es, al final del día, salvar vidas, que esa es la función primordial de nosotros los paramédicos del alma, que es un grupo compuesto de hermanos y hermanas, entre ellos profesionales de la salud y otros no necesariamente profesionales de la salud. Hay amas de casa, hay pastores, hay capellanes, hay psicólogos, hay tanatólogos en nuestro equipo, hay trabajadores sociales. Así que en ese grupo de distintas denominaciones, hay de todas las denominaciones en Puerto Rico, hay Asambleas de Dios Mission Board, hay bautistas, hay independientes, en todos los aspectos nuestro ministerio aglutina personas que se adiestran para salvar vidas. De hecho, le hacemos una invitación para que se una a nuestro esfuerzo de salvar vidas. Usted no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud para ser un paramédico del alma y darle los primeros auxilios a una persona que esté en una crisis y necesite que alguien le salve la vida. Y por eso es que nosotros nos llamamos los paramédicos del alma. Así que en este grupo, intencionalmente compuesto y obviamente convocado por el Señor y por el Espíritu Santo, el Señor nos capacita con distintos modelos del comportamiento suicida y modelos de intervención donde los vamos adiestrando a las personas, y con esos modelos y obviamente con la ayuda del Señor nos preparamos para salvar vidas. Y hoy, dentro de ese grupo que queremos salvar, obviamente están los jóvenes y los adolescentes, que es una de las edades más vulnerables. Fíjense que ahora mismo los últimos estudios que están saliendo están hablando que la adolescencia, en un pasado nosotros pensábamos que podía llegar hasta quizás los 21 años. De hecho, en Puerto Rico, usted es adulto a los 21 años, aunque a los 18 ya puede hacer unas funcionalidades, pero mayormente eso estaba tomado de los estudios que se hacían o se hacen con relación a lo que es la capacidad, ¿verdad? Y cómo el cerebro sigue creciendo y madurando. Pues los últimos estudios están poniendo la adolescencia ya entre 27, 28, 29, y he escuchado estudios que lo llevan hasta los 30 y pico de años. O sea, que estamos ante una sociedad, unos retos sociales, que de entrada trabajar con este tema, con lo que tiene que ver con los jóvenes y adolescentes, estamos hablando que esa adolescencia que antes más o menos terminaba quizás a los 20, 21, 22 y 23, ahora se extiende hasta los 30 y pico de años en estudios más recientes. Fíjense qué interesante, porque eso de entrada plantea una reorganización, plantea una redefinición y plantea unos retos que probablemente hace 10, 15 años atrás nosotros no teníamos. Por eso es que a nivel de iglesia, ¿verdad? Porque gran parte de nuestra audiencia, tanto aquí como en las redes sociales, aunque no necesariamente es la iglesia, pero la gran mayoría, porque abordamos otros temas y gracias a Dios estamos llegando a otros foros y a otros grupos que se están interesando por el tema, pero a nivel de iglesia, fíjate que nos plantea ya de entrada un reto inminente e inmediato de cómo nosotros vamos a abordar estos temas tan complejos, que entra inmediatamente con un factor que antes, por falta quizás de estudios, por el avance de la tecnología, de los estudios médicos y por todo lo que estamos viendo, ahora nos están diciendo que los adolescentes o la adolescencia puede llegar a ese desarrollo del cerebro y esa madurez para el cambio y la transición hacia la adultez o el adulto ya, ¿verdad?, con todas sus funcionalidades. Llega hasta los 30 y pico de años, ¿verdad? 27, 28, 29, 30, 30 y pico de años bajito, de acuerdo a la persona y al individuo. Fíjense qué interesante todos estos temas, porque nos plantean unos retos que tenemos que abordar, que probablemente no se habla mucho de esto a nivel eclesiástico, pero que es inminentemente urgente que nosotros le demos una mirada y le prestemos atención. Así que de esto vamos a seguir hablando en el próximo segmento. No te retires.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bueno, seguimos con este interesante tema aquí en Paramédicos del Alma. Recuerde que estamos todos los lunes a las 8 de la mañana y miércoles. Este programa también se retransmite los sábados a las 10:30 de la noche, aquí por CTNI. Y también puede ir al canal de YouTube de CTNI y en nuestras redes sociales Paramédicos del Alma, que constantemente estamos poniendo clips y también grabaciones con relación a lo que ocurre en nuestros programas. Fíjese que venía hilvanando en el segmento pasado hablando sobre cómo ha cambiado nuestro contexto social, específicamente cuando estamos hablando de jóvenes y adolescentes, porque este programa lo estamos haciendo sobre el suicidio en los jóvenes y adolescentes, y de entrada nos plantea un reto inmediato desde el contexto del desarrollo del cerebro y lo que tiene que ver con la adolescencia, que los profesionales de la salud nos están diciendo que esa adolescencia tardía puede llegar hasta los 30 y pico de años bajito, para el beneficio de aquellos que nos sintonizan en este momento. Así que eso es lo que venimos planteando en el segmento pasado. Ahora tenemos este reto por delante, unido a lo que nosotros conocemos, y cuando se habla del comportamiento suicida, se une lo que se llaman factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Y para ponerlo de una manera bien sencilla, recientemente estaba dando una charla a una escuela aquí en Puerto Rico, en el área de San Juan, y cuando hablo y hago la pregunta, ¿qué son factores de riesgo? Uno de los muchachos de tercer año o segundo año me dice, pues mira, los factores de riesgo son los problemas que nosotros tenemos. Esos son los... Y yo dije, pues mira, es una manera bien peculiar y bien atinada con relación a cómo podemos definir lo que son factores de riesgo de una manera de la más sencilla y digerida. Sí, esos problemas que llegan a nuestra vida, unos un poco más light, ¿verdad? Como decimos regularmente, otros problemas que llegan que son más complejos. Hay problemas que llegan a nuestra vida que literalmente son superlativamente complejos, y hay otros que llegan de la manera menos esperada. El día menos pensado, la hora menos pensada, el momento menos pensado. Y ahí pudiéramos añadirle las pérdidas, la pérdida de trabajo, un divorcio, en el caso de los adolescentes, afecta detrimentalmente a nuestros jóvenes y adolescentes, la separación de papá y mamá, la pérdida del trabajo de papá y mamá, o cuando este joven y adolescente ya ha tenido unas experiencias que está comenzando a trabajar o tener unas adquisiciones y de momento se queda sin empleo, no tiene la misma madurez que una persona de quizás de 40, 50 años, que aunque es un momento difícil y es un proceso difícil, pues uno va desarrollando estrategias para afrontar y desarrollar estrategias de soluciones de conflictos, ¿verdad? Porque esto viene acompañado con la madurez y las estrategias que uno va desarrollando en la vida. Según van pasando los conflictos y las situaciones en nuestra vida, vamos desarrollando también las estrategias para poder sobrevivir, y que un evento que sea inminente en nuestra vida, sea por circunstancias que dominamos o porque no dominamos, podamos tener la solución. Por eso
la definición más sencilla de lo que es el suicidio es una decisión permanente para un problema temporero. Por eso nosotros siempre decimos que todo problema tiene solución. Así que me gustaría que tú lo repitieras ahí conmigo en la casa donde estés o en YouTube o donde quiera que me estés viendo a esta hora y digas conmigo, todo problema tiene solución. Y yo le añado siempre, siempre habrá oportunidad para un mejor mañana. Yo siempre despido, por lo general, mis predicaciones y donde quiera que voy, los programas o cualquier podcast que haga con esa expresión. Siempre habrá oportunidad para un mejor mañana. Y eso nos pasa a todos, porque hay momentos en la vida de la adolescencia que como no se ha desarrollado esa personalidad completa y está en el proceso de la madurez, pues obviamente la solución de los conflictos es mucho más difícil. ¿Y qué está pasando hoy? Que tenemos una sociedad cargada de información, cargada de situaciones y obviamente producto incluso de las redes sociales, de todo lo que nosotros vemos en YouTube y nuestros jóvenes adolescentes ven en YouTube, en TikTok, en Facebook y en todas las plataformas que ellos frecuentan. La resolución de problemas o la solución de problemas que tienen en su cerebro, en su disco duro acá adentro, es lo que son las imágenes que están viendo a través de las redes sociales y no ha sido producto de un aprendizaje continuo, como quizás lo pasó a otras generaciones de donde me caigo, me sacudo la rodilla y me levanto y sigo hacia adelante y esas experiencias van formando el carácter. Ahora, estos muchachos de 12, 13, 14, 15 años tienen una información guardada en ese disco duro que estamos hablando de millones de imágenes. Inclusive se habla de millones a las edades tan tempranas como 15 años. Así que imagínese usted que están manejando una información con una edad donde todavía están en pleno desarrollo, no han desarrollado, valga la redundancia, tampoco estrategias para resolución de conflictos o solucionar conflictos y tienen una información que no pueden manejar. Inclusive usted amigo televidente, cuando esté en su casa y cuando está viendo en las redes sociales, nosotros que somos viejos ya, hay veces que vemos información que no la podemos digerir o que nos choca o que no es. Cada día que pasa son cosas más violentas, cosas que nos confrontan con una realidad que antes probablemente ocurría, pero hoy ocurre con mayor frecuencia y obviamente tenemos la disponibilidad de verlo en muchas ocasiones, literalmente al instante, al momento que están ocurriendo los hechos. Así que cuando estamos hablando de los jóvenes adolescentes es un asunto bien importante, bien necesario nosotros profundizar, porque las estrategias que usaron con nosotros, papá, mamá, abuelo y abuela que me estás viendo en este momento aquí a través del lente, las estrategias que usaron con nosotros no son las mismas estrategias que nosotros tenemos que utilizar hoy, sino que tenemos que añadir otros conceptos y desarrollar otras facultades para nosotros estar a tono con el contexto social, claro, sin perder nuestra esencia y sin perder lo que nosotros somos como pueblo y nuestra fe cristiana, ¿verdad? Pero estoy hablando de herramientas. Lo que utilizamos en el pasado, lamentablemente, no está funcionando con lo que tenemos hoy, con nuestras realidades, nuestro contexto social. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues abriendo estos temas, hablando sobre la prevención del suicidio y otros temas que son también sumamente complejos y cargan el estigma y el tabú por lo complejo y lo difícil que son de hablar para muchas ocasiones y para muchas personas. Así que fíjese que esos factores de riesgo, después vienen los factores precipitantes, que son los que añaden un problema, si pudiéramos decirlo, a otro problema. Y se va literalmente añadiendo y se va levantando esa bola de nieve y ese momento difícil. Y otra cosa que estamos viendo en los jóvenes y adolescentes es el suicidio por impulso, que es, llega esta noticia, pasa este evento en la vida, pasa esta situación, no la puedo manejar al momento, veo el suicidio como una opción y lamentablemente se quitan la vida a nuestros jóvenes y adolescentes. Y eso ocurre en un 10%
de los suicidios totales que ocurren en el mundo. 10% de los suicidios totales que ocurren en el mundo ocurren por suicidio, por impulso, y mayormente ocurren en nuestros jóvenes y adolescentes. Fíjense qué interesante todo lo que estamos hablando aquí, que es parte de nuestro contexto social, parte de los retos que tenemos como iglesia, como comunidad, como padres, como abuelos, como tíos, y es este contexto social el que nos afecta directamente, pero también es al cual el Señor nos ha llamado para servir de una manera poderosa para la gloria de Dios y usar herramientas que puedan al final del día salvar vidas y obviamente con la unción del Espíritu Santo. Así que no te retires, que vamos al segmento final de este interesante tema en Paramédicos del Alma. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bueno, vamos al segmento final de Paramédicos del Alma. Ya estos minutitos que nos quedan, quiero dar una información muy importante antes que se me olvide, y es que ya es oficial, el 19 de septiembre estaremos celebrando la segunda cumbre de capellanías en Puerto Rico. Ya en los programas subsiguientes vamos a estar dando más información, pero ya están confirmados. Este servidor, obviamente, el doctor Magdiel Narváez, está confirmado el pastor Luis Roy como parte de los conferenciantes. Así que esto va a ser el 19 de septiembre, pendiente, porque estamos ahora buscando la ubicación donde va a ser este evento. En el evento primero que tuvimos entraron sobre 800 capellanes, así que esperamos que este segundo evento sea de una manera poderosa. Ya las capellanías se están activando, los capellanes, pero están bien abiertos para todo el mundo. Así que se para la fecha 19 de septiembre del 2026. Va a estar celebrándose la segunda cumbre de capellanes en Puerto Rico. Redondeando sobre el tema, que después vamos a seguir abundando, ¿verdad?, sobre lo que es el suicidio y el comportamiento suicida en los jóvenes y adolescentes. En los segmentos pasados te hablé de factores de riesgo, factores precipitantes, y voy a concluir ahora en un minutito sobre las señales, específicamente en los jóvenes. El que duerma mucho, de más, es una señal de riesgo. Hay que estar pendiente. La irritabilidad. Son más dados a irritarse que los adultos. Ese factor es bien importante. El cambio de conducta inminente y ese cambio abrupto que ocurre entre este joven que probablemente es tranquilo, que vive una vida normal, y de momento comienza a unos cambios de conducta y específicamente hacia la violencia. Los que pueden guiar ya, mucho cuidado, obviamente, manejando de una manera agresiva y excesiva. Y obviamente esto nos levanta una alerta que lo venimos diciendo. De hecho, los primeros que planteamos este asunto hace muchos años atrás, desde la plataforma de aquí de CTNI,
específicamente sobre los accidentes contra objetos fijos, fuimos nosotros así, que ojo, bandera. Y pudiéramos decir también que los asuntos que ocurren cuando nuestros jóvenes y adolescentes están expresando el deseo de morir. Fíjate que brevemente, y ya para concluir, te hemos dado factores de riesgo, factores precipitantes y señales. En los próximos programas estaremos abundando sobre estos temas que sabemos que son parte de nuestro contexto social, que hay que hablarlos sin miedo, con mucha responsabilidad, y que hay que incluir estos temas que son sumamente importantes en el contexto de nuestra iglesia y nuestra comunidad. Así que se me acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Y recuerda que siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.